Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, pero por sobre todas las cosas, sean todos bienvenidos a la presencia de Dios, porque hemos venido a estar en su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Creemos en los principios espirituales, por eso nos acercamos a la casa de Dios. Por eso levantamos un altar, en esta oportunidad un altar familiar. Estamos creyendo que el Señor nos está posicionando sobre la roca, un lugar de firmeza, un lugar de seguridad, un lugar que nos provee sabiduría, un lugar donde nosotros podemos estar confiados realmente, un lugar donde el Señor hace cosas extraordinarias, donde el Señor imparte cosas sobrenaturales. Por eso creemos a la promesa que Él mismo dijo, que mientras nosotros le anunciemos, Él nos hará entender no solo su pronta venida, sino también que la iglesia se prepara para ser ungida, pero también para ir y predicar su palabra a toda criatura, para que aquel que crea sea abrazado por el Señor y alcance salvación. Amén. Pero qué bueno que es estar reunidos en familia. Y eso es algo maravilloso, es un don de Dios, es un regalo del Señor. Y aquellos que tenemos todavía familiares que no se han acercado, sigamos confiando, sigamos posicionados en el lugar correcto, en el mejor lugar, porque sabemos, creemos, estamos confiados de que el Señor ha lanzado una promesa. Nos hemos aferrado y conforme lo que Él ha dicho, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, seremos salvos, y no solo nosotros, sino todos los de nuestra casa. Y yo digo amén. Así que hoy una vez más el Señor nos abraza con su presencia, pero también con una promesa que sigue estando en nuestros corazones. Amén. Y el título del mensaje de lo que vamos a estar hablando en esta noche, y le rogamos al Señor que edifique nuestra familia, y le he puesto de título Funciones Sacerdotales, porque estamos hablando en todos estos días, estas semanas que están transcurriendo, sobre la importancia del sacerdocio y todo lo que se desprende de ese sacerdocio. Es importantísimo lo que el Señor quiere hacer, porque me ha marcado que podamos trasladar, mejor dicho, que pueda trasladar a la iglesia, que pueda trasladar a la congregación y a todos los que nos puedan oír y ver, que hay una función sacerdotal en el tiempo del fin. Siempre el Señor ha marcado un sacerdocio que iba a ser el que iba a instruir no solo a las familias, no solo iba a ejercer una transformación en el corazón de los hombres, sino que iba a dar un direccionamiento para que el pueblo pueda santificarse y seguir al Señor. Así que es una bendición todo lo que fluye, lo que se desprende del orden sacerdotal. Sabemos que es un orden eterno conforme al Señor, porque dice que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio eterno bajo una orden, según lo que la Biblia describe como la orden de Melquisedec, según el ordenamiento que el Señor ha dado desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor es desde siempre y es para siempre. Es más, por Jesucristo subsisten todas las cosas. Él es el principio, Él es el fin, pero también es el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces, su sacerdocio es un sacerdocio que permanece para siempre. Ahora bien, recordamos simplemente de que el Señor ha dado instrucciones para el sacerdocio, y en una oportunidad, cuando conformó a Israel como una nación, también le dio un orden, justamente para que el pueblo se pueda manejar ordenadamente, y valga la redundancia. Pero podemos ver en muchísimos pasajes de la Escritura, de hecho esa es la función, de que podamos entender que en todo tiempo el sacerdocio nos habla de un lugar exclusivo, un lugar que el Señor escogió,
un lugar, y entiéndase bien, un lugar que el Señor apartó justamente para que haya una consagración y por medio de esa consagración poder seguir sus caminos, sus preceptos, sus estatutos, en fin, sus mandamientos. Y las familias que forman parte de la Iglesia de Cristo también lo tienen que comprender. Y hemos hablado hasta el cansancio y hemos utilizado esa base escritural que dice que todo lo que se escribió en la antigüedad es figura y sombra para que nosotros podamos entender. Desde aquel tiempo el Señor unificó lo que la escritura demandaba. Lo unificó para centrarlo en Cristo, para que puedan comprender de que iba a venir uno que era mayor y que era mejor. Por eso la Biblia nos enseña que cuando viene el Señor, Él pone delante de nosotros un mejor sacerdocio. Porque si no hubiese sido de esa forma, lo que estaría mostrando es que el sacerdocio o los demás sacerdocios fueron perfectos. Pero justamente como no lo fueron, aparece el Señor que sí es perfecto, que sí realmente reúne todas las condiciones para que nosotros podamos ser abrazados por Él, por sus vestidos, por lo que Él imparte y por lo que Él hace a través de las funciones sacerdotales y en eso nos vamos a detener en esta noche. A modo de introducción, la Biblia de las Américas dice en el libro de Apocalipsis, y vamos a prestar atención, familias, y vamos a oír con oídos circuncidados. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dicen de esta forma: y de Jesucristo, porque viene hablando de la grandeza del Señor, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Comienza la Escritura hablando sobre el sacerdocio y finaliza la Escritura hablando sobre el sacerdocio. Porque como fue en el principio, así será en el fin de los tiempos. Claro, las diferentes facetas que nos muestra la Escritura conforme los tiempos de Dios, de los cuales nosotros necesitamos estar atentos, nos muestran cuál es la manera en la que se mueve el Señor. Y finaliza en Apocalipsis diciendo que Dios nos ha dado un reino y que nos ha hecho sacerdotes. Entonces es importante entender todo lo que se desprende en cuanto a lo tocante al sacerdocio. Y bueno, hemos estado hablando que un sacerdote es escogido por Dios. También hemos estado hablando de que el sacerdocio debe ser y está justamente estipulado para que podamos consagrarnos al Señor. Siempre fue de esa forma, aún desde el tiempo de Adán, luego pasando por los patriarcas, el Señor escogió a alguien en particular para llevar adelante un sacerdocio. De forma particular que eso se traslade a la familia y por ende el pueblo de Dios pueda ser bien instruido. Insisto sobre esto. La familia de sacerdotes fue llamada a edificar su casa de forma espiritual. Por eso el pueblo de Israel también tenía un sacerdocio en lo particular. Entonces, no solo se ministraba de forma personal, se ministraba de forma familiar, pero también toda la congregación necesitaba ser ministrada por un sacerdocio. Hemos estado hablando también que al sacerdocio del Señor se le concedió vestiduras especiales. Miren qué hermoso eso. A nosotros se nos concedió algo especial. Por eso, más allá de que las vestiduras las comprendemos que son en el orden espiritual, el Señor nos manda a que podamos honrar esa investidura. Por eso es importante la consagración en lo espiritual, pero en lo natural. Lo que no se ve como una plataforma para que también muestre lo que se ve. Amén. Porque nosotros necesitamos trasladar lo de Dios.
Por eso dice que necesitaba ser cambiado el lenguaje, porque necesitaban sacarse un lenguaje de una cultura adquirida y comenzar a tener un lenguaje de fe. Por eso el Señor lo primero que hizo fue agarrar a un patriarca como Abraham y trasladarle la fe, para que esa fe justamente sea la que edifique al pueblo. Por eso dice que por medio de la fe nosotros somos hijos de Abraham. Entonces las obras de Abraham tenemos que hacer. Y él fue un sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque él reconoció un sacerdocio cuando se presentó este Melquisedec, que es el Señor Jesús. Y él lo reconoció. Y la Biblia dice que este Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces muestra una faceta también que está ahí y que nos deja ver la Escritura, que dice que hay un Dios que está por encima de todo y que nosotros necesitamos reconocerlo. Esa es otra faceta del sacerdocio que vamos a estar hablando en estos días. Cuando nosotros tenemos la capacidad dada por el Señor de reconocer sacerdocio, se apertura en nosotros una habilitación para nosotros poder trasladar un sacerdocio de manera ejemplar y genuina. Porque si reconocemos el sacerdocio del Señor, que es perfecto, eso nos da la capacidad de nosotros llevar adelante las funciones espirituales que tiene un sacerdote. Por eso en el día de hoy también vamos a estar explayándonos un poco más, haciendo foco, haciendo zoom en que el sacerdocio de Cristo tiene funciones que ejercer. Porque Él ejerció funciones. Entonces nosotros también, siendo ese reflejo, y cuanto más para nuestra vida y por ende afectar de forma positiva a los nuestros, a nuestra familia, porque estamos levantando un altar familiar. Hay ejercicios que se tienen que llevar adelante, que no se pueden relegar, que no se pueden dejar a un costado. Pero para eso tenemos la Escritura, para eso tenemos su palabra, para eso tenemos su Espíritu y para eso tenemos ángeles ministrantes y también tenemos los ministros de los cuales muchos de nosotros también formamos parte, y eso hace que podamos trasladar, insisto, fielmente a nuestra casa las funciones sacerdotales. Pero vamos a meternos un poco más. Veamos entonces cuáles son, entre muchas, cuáles son esas funciones sacerdotales. Yo anoté 3, simplemente por el tiempo y creyendo que el Señor apertura un camino. En el nombre de Jesús, Él apertura una revelación, porque cada vez que nosotros veamos en la Biblia, cada vez que nosotros tengamos nuestros devocionales, es más, hacemos bien en seguir escudriñando, en seguir ahondando en esto del sacerdocio. Pero mi tarea, mi función, es abrir un campo en el orden espiritual, una habilitación para que el pueblo pueda transitar. Porque en esta hora, en el nombre del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo y creyendo lo que Él me concedió y entendiendo que también somos unos constructores de puentes, mediadores para nuestra familia, y ustedes son mi familia, la familia de Dios, también tengo la función de aperturar ese camino, para que cada vez que nosotros leamos en la Biblia y veamos lo tocante al sacerdocio, podamos entender que ese sacerdocio también habla de nosotros y que ese sacerdocio cumplió funciones, que ese sacerdocio primeramente necesitaba ejercerse en la familia. Por eso el valor que tiene que nosotros podamos acercarnos a este altar familiar. ¿Saben qué feliz me pone, qué gozoso? Me siento un bienaventurado de ver a mis hermanos ocupados en su vida espiritual, dejando de lado todas las tareas que son responsabilidades, que son ocupaciones y que están bien, pero que apartan un tiempo. Esa es la tarea sacerdotal, apartar un tiempo para poder venir y recibir lo del Señor. Y en esto de los campos espirituales, lo que nosotros estamos haciendo es espigar en el lugar correcto. Hemos venido con nuestra familia, hemos venido a presentarnos delante del Señor, porque queremos que en este altar familiar el Señor nos bendiga y bendiga a los nuestros. Amén. Y que se haga como una muralla en el orden espiritual, una barrera, una brecha,
para estar cubiertos por el Señor. Y la cobertura viene a través de la revelación que es trasladada por medio de la palabra. Por eso insisto, yo anoté 3 funciones, pero entiendo en el nombre de Jesús que el Señor nos va a ir mostrando esas funciones que ejercían los sacerdocios y también nos hará entender cuáles son las funciones que tenemos que cumplir nosotros. Claro, en un orden primordial siempre hablamos de que la mayor responsabilidad está en nosotros como padres. Eso lo entendemos. Pero conforme nosotros lo entendamos, es una bendición porque vamos a trasladarle eso a nuestros hijos de forma fidedigna. Ellos van a ser preparados como sacerdotes para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, el sacerdocio lo ejerzan ellos. Porque había que cumplir una edad que en aquel tiempo era cronológico o cronológica, pero en este tiempo es una función de madurez en el orden espiritual, porque todos en este lugar somos una familia de sacerdotes. Y así lo estipuló el Señor y lo enmarcó en la tribu de Leví. Todos los que nacían en esa tribu indefectiblemente iban a ser sacerdotes. Su destino era ser sacerdotes. A mí me alegra de que el Señor me haya llamado para formar parte de su pueblo, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa. Por ende, mi simiente, mi generación, aleluya, es una generación de sacerdotes. Entonces, en ese orden, ya no solo pastoral, en ese orden como ministro, en un orden como padre espiritual, pero también en un orden como padre de un hogar y de una familia, tengo la responsabilidad de ser un puente, de ser un constructor, para que ese sacerdocio no se disuelva, más por el contrario, sea levantado más que nunca en el tiempo del fin. Porque estamos bajo un ordenamiento que es perfecto. Estamos bajo el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo. Pero el Señor nos deja ver, insisto, lo que hizo con esa tribu, lo que hizo con esa congregación, lo que hizo con los levitas, lo que hizo con esos sacerdotes, nos deja ver lo que Él quiere hacer con nosotros. E insisto, como lo que hemos puesto como título en esta noche, hay funciones que llevar adelante. Número 1, necesitamos trasladar y establecer la doctrina de Cristo en nuestro hogar. Eso es una necesidad. Cuando hablo de doctrina, estoy hablando de enseñar, pero también estoy hablando de discipular y también estoy hablando de prepararlos para el servicio. Porque un sacerdote, toda su vida era prepararse para ministrar al Señor. Porque era una honra, porque era una escogencia. A mí me cuesta entender, quizás por mis falencias que las tengo, y son muchas, pero hablo también en el orden natural muchas veces que nos cuesta entender estas cosas. De que nosotros somos el sacerdocio de Cristo. La iglesia del Señor es el sacerdocio de Cristo. Entonces nosotros necesitamos conocer la doctrina de Cristo conforme su sacerdocio. Miren, dice que cuando Él sanaba, había una ordenanza que se le había dado a los sacerdotes de aquel tiempo que antecedieron a Jesús y que formaban parte de una tribu que estaba encargada de llevar adelante la limpieza, la purificación. ¿Recuerdan cuando se acercaron los leprosos? Lo hemos hablado en varias oportunidades. Y dice que de todos los que vinieron, uno solo regresó a darle gracias. ¿Y a quién regresó? A Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Reconocer el sacerdocio. Él les dijo, vayan delante del sacerdote. No le dijo delante de qué sacerdote. Vayan delante, cumplan con esa función, con esa tarea de ir y de reconocer un sacerdocio. Pero hubo
efectivamente en uno, que llamativamente era gentil, que llamativamente era samaritano. Ese volvió y reconoció un sacerdocio mayor, alguien que lo había sanado de su lepra física, pero también lo había sanado de su lepra espiritual. Jesús nunca negó ni quiso venir a que se puedan abolir todas esas cuestiones tocantes al sacerdocio, pero realmente estaba aperturando Él un camino mayor. Y para nosotros ese camino se ha hecho una realidad, porque Él mismo, insisto, porque me alegra que sea de esa forma. Y espero y le ruego al Señor que nos haga comprender espiritualmente esta verdad, que Él nos escogió como un pueblo justamente para hacer su sacerdocio real, adquirido por el Señor. Amén. Entonces en nuestra casa esa función se tiene que ejercer. No sé cuál es la posición en la que nos estamos encontrando en el día de hoy, o en este último tiempo, o lo que vinimos haciendo durante toda nuestra vida como creyentes. Pero en el tiempo del fin el sacerdocio de Cristo se está levantando. Y la palabra nos asiste y su espíritu nos da las arras para que nosotros podamos comprender aún cosas que en otro tiempo quizás no las comprendíamos, o por lo menos en plenitud. Pero este es el tiempo, y el tiempo comienza en nuestra familia. Amén. Entonces, como padres tenemos que levantarnos y tenemos que reeducarnos primeramente nosotros y ver lo que es, insisto, tocante al sacerdocio, asimilarlo, hacerlo carne en nosotros, tomar las vestiduras correspondientes y llevar adelante esa función, que como primera medida es trasladar la doctrina del Señor. Y cuando hablo de trasladar, implica que nosotros podamos estar en constante comunión con Él. Y por ende en constante comunión con nuestro cónyuge. Porque muchas veces nos es más fácil discipular, preparar. Y díganme la verdad si no es así. Quizás a otros. Pero como nos cuesta muchas veces reconocernos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos conocemos todas las facetas. Un matrimonio se conoce todo, ¿sí o no? Entonces quizás tuvieron, no sé, una peleita, vamos a ponerles así, o un entredicho, o hay cuestiones ahí que no están resueltas. Entonces cuando hay que ir a establecer lo de Dios, como que pueden pasar dos cosas. O que mi esposa o esposo no me cree porque no me toma como autoridad, o tiene una mirada muy limitada en cuanto a que si vos hasta recién casi que me trataste de una forma que no era la conveniente, entonces vos ahora pretendés que yo tome los principios espirituales que vos me querés trasladar. Entonces empieza esa puja. Y lo segundo que ocurre es que no nos sentimos con la autoridad de trasladar algo porque estamos ahí siempre como acusados. Y el sacerdocio justamente viene a cubrirnos, el sacerdocio de Cristo. Porque dice que Él se compadece de todas nuestras debilidades, Él las conoce. Y permítanme decirles una cosa, hermanos, la gracia de Dios nos envuelve. Pero obviamente esa gracia no significa que nosotros no tenemos que bregar por cambiar nuestras maneras y nuestros procederes para que se pueda establecer correctamente lo de Dios. Porque eso nos alinea primeramente a nosotros. El sacerdocio viene para alinearnos, el sacerdocio viene para establecerse en la casa. Y eso se hace por medio del traslado de los principios espirituales. Que podamos reconocernos entre nosotros, porque ese es el orden que dio el Señor. Primeramente Dios, después los padres y luego los hijos, y por ende después otras familias serán afectadas por el Señor y por un genuino sacerdocio.
Pero para que eso ocurra tenemos que rever cuál es nuestra posición en la familia, porque de eso estamos hablando. Entonces, despojarnos de cuestiones que nos alejan de ese sacerdocio. Y por ende, miren qué tarea que muchas veces hace el enemigo, que el Señor lo reprenda, que es querer venir a quitarnos las vestiduras, para que nosotros no tengamos la responsabilidad ni el compromiso de ejercer las funciones. Por ejemplo, nosotros somos sacerdotes o ministros en la casa, y cuando hablo de la casa, hablo de nuestra casa, pero también en esta casa si llevamos adelante algún servicio, pero también en cualquier lugar, porque nosotros somos del Señor. No tenemos diferentes facetas. En casa santos, acá 2 veces santos, y cuando vamos 3 veces santos y acá menos. No. Nosotros tenemos un sacerdocio trasladado por el Señor, para que eso sea trasladado a los nuestros. Ese principio, insisto, tiene que ver con empezar a establecer la doctrina, enseñarnos con lo tocante al Señor, discipularnos, porque muchos de nosotros nos toca discipular, ministrar, pero muchas veces hay falencias dentro de nuestro hogar. No nos ministramos, no nos discipulamos, no aprovechamos cada ocasión para sentar a nuestros hijos y trasladarle una verdad espiritual conforme al Señor. Eso es ejercer la función sacerdotal. Pero llamativamente, yendo a otro lugar, quizás, insisto, por estas 2 cuestiones que mencioné hace unos instantes, no nos cuesta demasiado. Y eso es correr riesgos, como siempre les digo, porque es entrar en mantos de simulación. Porque como en otros lugares no nos conocen, nosotros nos podemos explayar con libertad. Pero qué bueno que eso sea en casa. Que realmente seamos uno, que no haya diferentes facetas nuestras ni muchos fragmentos de nuestra personalidad. Porque nosotros tenemos funciones que ejercer. Y si no se hacen bajo las vestiduras que el Señor provee, nosotros vamos a estar bajo la influencia de otras vestiduras. Amén. Por eso dice la Escritura. En Deuteronomio, en el capítulo 11, versos 18 y 19. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano. Eso habla del obrar. Y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y yo digo amén. Esa es una función que nosotros tenemos que hacer. Porque miren, nos da beneficios espirituales. Hay una casa cimentada sobre la roca. No hay otros principios conforme a nuestros pareceres, o conforme a nuestra situación almática, o conforme a nuestra posición sentimental, o conforme nos encontremos en ese momento. Cuando dice que nosotros lo tenemos que grabar y que dice que la tengamos como una insignia en nuestra mano, eso va a hacer que nuestros ojos siempre miren a la verdad. Y más allá de la cuestión o las cuestiones que nos acontezcan, nosotros vamos a trasladar una verdad y vamos a estar posicionados en esa verdad siempre. Y lo más interesante y lo más efectivo y lo más lindo de todo esto es que nuestros hijos verán en nuestra vida no hombres y mujeres perfectas, no papás que son perfectos, sino papás, sino una familia que realmente más allá de la situación que nos acontezca vivir,
nosotros bregamos porque el Señor sea el que tome el absoluto control de todas las cosas. Y nos manejamos yendo al Señor. Y tomamos las decisiones yendo al Señor. Amén. Eso es importante. Número 2, otra función, distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Esa era una función sacerdotal. Levítico en el capítulo 13, vamos a leer del verso 2 en adelante, y estoy con la versión de las Américas. Dice así: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Había una verdad que tenía la cabeza sacerdotal de la familia, pero que los hijos también conocían, porque en algún momento lo tienen que ejercer. Qué triste que nosotros, teniendo una verdad, nuestros hijos no la conozcan. La Biblia menciona sobre esa catástrofe en el orden espiritual, que porque no se trasladó un sacerdocio, hubo toda una generación que no conocía al Señor. Acá también queda plasmado en este pasaje, por eso busqué específicamente ese ordenamiento sacerdotal, haciendo mención a lo que les trasladaba de lo que hizo el Señor, que mandó a que esa lepra sea verificada como sana al sacerdote. Porque había una ley prescripta de cómo tenía que llevarse adelante lo tocante. Y eso hacía que haya un reconocimiento de cuando había pecado. Prestemos atención a esto. Verso 3, y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Verso 4, pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, o sea que había diferentes clases de lepra. Algunas que eran realmente un poco más profundas y que traspasaban la piel y se hacían de otra forma, y eso habla de las diferentes clases de pecados, que para el perdón del Señor realmente su unción, su gracia, su abrazo son efectivas, pero llamativamente no todos los pecados se manejan de la misma forma ni requieren la misma administración. Y el Señor no lo tenía en poco, el sacerdocio lo tenía que comprender. Dice el verso 5, al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Y el verso 6 dice, el sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día, y si la infección ha oscurecido y la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una postilla, y lavará sus vestidos. Miren qué extraordinario esto, lo que deja plasmado. Y quedará limpio. Los vestidos tienen que estar limpios. Y podemos decir tranquilamente, el corazón queda limpio. Miren qué extraordinario que nosotros, estamos hablando de las funciones sacerdotales. Estamos hablando de que ejercemos un sacerdocio. Estamos hablando de que había que ir al sacerdote. Pero el sacerdote tenía que saber distinguir. Había una preparación para poder distinguir las diferentes clases de lepra. Es más, él tenía la función de poder limpiarlos. Qué maravilloso que en nuestra casa nosotros podamos distinguir si hay pecado. Qué triste que no distingamos si hay pecado. Pero el sacerdocio, porque nosotros tenemos que hacer el traslado espiritual para nosotros en el orden sacerdotal. Y si había pecado, había que tratarlo, había que mirarlo.
cuando habla de aislamiento, nosotros tenemos que entender de que si algo está aconteciendo en nuestra familia, si algo está aconteciendo con alguno de nosotros, con nuestros hijos, eso tiene que ser tratado. Y lo que tiene que ser apartado es la condición de pecado. La situación en la que se encuentra, tenerlos cerca para poder tratarlo, para ver realmente cuán profunda es la situación. Porque a veces creemos que es algo trivial, porque a veces hasta puede acontecer que sea algo que realmente se puede restaurar, y lo digo entre comillas, fácilmente. Pero si nosotros no estamos atentos, si nosotros no distinguimos, es más, si nosotros tenemos en poco lo que acontece en el seno de nuestro hogar, difícilmente podamos ser duchos en ver, en distinguir, y estoy hablando de manera espiritual, cuando hay una situación que necesita ser tratada. Por eso tenemos que aprender a mirar la condición espiritual de nuestra familia y a mirar la condición espiritual de nuestros hijos y ver si hay alguna situación, ayudarlos, tratarlos, porque esa es una función sacerdotal, no hacer la vista gorda. Qué bueno que ellos puedan acercarse, que haya un reconocimiento, porque acá el pueblo necesitaba reconocer el sacerdocio e ir ellos. No andaba el sacerdote, a ver quién anda con lepra, a ver. No. Lo tocante al sacerdocio era que tenían y necesitaban, era una necesidad, porque así como lo reconocía, tenían la capacidad y la función de limpiarlo. Ah, qué hermoso eso. Qué hermoso que como papás no encubramos los pecados, sino que tengamos la capacidad de cubrir espiritualmente para que haya una sanidad genuina, para que nuestros hijos confíen, puedan acercarse y decir, me está pasando esto, y nosotros podamos tratar, y si es profundo, que podamos aislar. Eso habla de que nosotros podamos tomarnos un tiempo de apartamiento para poder ministrar. Que no tengan que ir a otros, que sepan que pueden venir, pero eso es un trabajo. Qué triste cuando nuestros hijos van y cuentan verdades a otros y no tienen la capacidad o no se animan a venir a nosotros. Yo creo que es un buen tiempo para revertir, porque el Señor lo quiere hacer. El Señor quiere reivindicar el sacerdocio. Amén. Y hay una hermosa responsabilidad. No hay nada más lindo que nosotros traslademos la verdad de Cristo a nuestros hijos y que ellos la reconozcan y que ellos puedan distinguir, porque eso le va a dar asiduidad para poder decir, esto es de Dios, esto no, esto va por este lado, esto sí. Porque esa es una función sacerdotal. Les daré ministros, les daré pastores, les daré sacerdotes que les enseñen a distinguir entre lo santo y lo profano. Qué bueno que nuestros hijos digan de nosotros. Y por qué no, que nuestro cónyuge, y hablo de forma mutua, por decir, me está mostrando el camino, está teniendo una función sacerdotal, me está limpiando, porque me está trasladando una verdad, con amor, con misericordia, con justicia, con todo lo que proviene del sacerdocio de Cristo, para que realmente la restauración sea efectiva y sea rápida. Acá pone tiempos, y la realidad es que mostraba un tiempo efectivo, mostraba un tiempo de 7 días, un tiempo perfecto. No significa que en el orden natural nosotros hagamos un rito y digamos, bueno, hoy te limpio un poquito, el martes otro poquito. No, está hablando de un tiempo perfecto, porque el 7 es perfección, de un tiempo perfecto de ministración para que el sacerdocio pueda purificarse y para que la casa sea una casa pura, una casa que sabe distinguir
lo que está bien de lo que no. Amén. Ministremos el perdón de pecados. No para que se haga un habitué ni una licencia para poder pecar, entonces nosotros nos reunimos y bueno, hoy es el día en donde el Señor nos va a perdonar. No. Para que nosotros entendamos a quién tenemos que ir de forma genuina. Porque dice que si nosotros nos acercamos, confesamos nuestros pecados. ¿A quién? Eso dice Primera de Juan. ¿A quién? A Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar toda maldad. Ese es el real sacerdocio. Qué bueno, insisto, que como familia podamos reconocer cuando algo no está bien y poder ministrar y orar para que el Señor perdone nuestros pecados y ser limpiados de esas obras que por tiempos nos han traído adversidades y dificultades. Por eso dice, el que confiesa y se aparta. Nuevamente, el orden sacerdotal, o había una confesión y conforme era la profundidad, había que apartarse, confesar y apartarse para alcanzar misericordia. Miren los principios, insisto, que se desprenden de esta verdad. Y número 3, no significa que sean las únicas 3 funciones, sino que quise detenerme en estas 3 como para aperturar algo hermoso para nosotros como familia. Necesitamos ministrar, y no sé si recuerdan que entre las vestiduras del sacerdote, en su pectoral estaba el efod, pero también tenía, no sé si recuerdan, un bolsillo. Dentro del bolsillo había 2 piedras que se llamaban el Urim y Tumim. Necesitamos ministrar el Urim y Tumim. ¿Y qué sería eso para nosotros? Dijimos que cada vez que había algo tocante en cuanto a algo que había que decidir, ya sea algo pequeño o algo grande, había que ir al sacerdote. Y en cuestiones que eran pero muy difíciles, no solo de comprender, sino también de cómo llevarlas adelante, dice que el sacerdote tenía esas 2 piedras, las presentaban delante del Señor y esas piedras se encendían para dar respuestas. ¿Cuál es la aplicación que nosotros tenemos que comprender? Que el Urim y el Tumim eran justamente 2 piedras que el sacerdote usaba en el pecho. Estas le servían para conocer la voluntad de Dios. En definitiva, necesitamos la guianza del Señor a través del Espíritu Santo. Porque para nosotros, hoy como sacerdotes, lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Es ser llenos del Espíritu Santo. Es recurrir al Señor. Y un sacerdote tiene que saber cómo ministrar, porque era su función, en lo tocante a las decisiones. El Espíritu Santo es el único que siempre nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que va a renovar nuestra mente de forma continua. ¿Para qué? Para que conozcamos las voluntades del Señor y podamos crecer y avanzar en ellas. Es importante entonces que ministremos al Espíritu Santo en casa. Éxodo capítulo 28, verso 30 dice: pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Y hemos hablado que también hay una intercesión de parte nuestra para con los nuestros, para con nuestra familia, para con nuestros hijos. Esa es la función, o estas son las funciones primarias de un sacerdote en el hogar. Amén.
porque podemos tener sacerdocios que no sean efectivos, y lo hemos hablado, eso trae destrucción a nuestro hogar. Pero el Señor nos está cubriendo en el nombre de Jesús y nos está dando, insisto, su palabra para que nosotros podamos aferrarnos y para que nosotros podamos tenerlas en nuestras manos para poder obrar correctamente. Miremos esta referencia y ya vamos terminando. La Biblia de las Américas en 1 Samuel habla de un sacerdocio y habla de un sacerdote. 1 Samuel capítulo 3, versos 12 y 13, dice: ese día cumpliré contra Elí, habla el Señor, todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. No lo iba a juzgar simplemente a Elí. Iba a juzgar, ¿qué iba a juzgar? Su casa. Siempre ahí el Señor, la casa, estemos atentos a casa, estemos atentos al hogar. Continúa diciendo: y estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Otras versiones dice: no los estorbó. Otras versiones dice: dejaron que hagan lo que quieran, pero no eran hijos cualquiera, eran sacerdotes. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros simplemente ejercemos un sacerdocio y que nuestros hijos, bueno, que se críen a la buena de Dios. Pero esa no es nuestra función. Acá hubo un mal ejercicio del sacerdocio. Por ende, el Señor juzgó esa situación. Sus hijos, dice que eran unos sátrapas. Dice que llevaban adelante muchísimas atrocidades, no solo en su casa, porque su casa era el tabernáculo, porque ellos vivían en la presencia de Dios, sin hacer caso a la presencia de Dios. Es más, cometiendo toda clase de pecados, al punto que alcanzaron iniquidades, el rango más alto en la posición, una escala muy grande. No solo los padres, los hijos alcanzaron grados de iniquidad, porque hubo una transferencia, hubo algo, porque dice que conocía Elí cuál era la situación. Entonces está diciendo que conocía y que no hizo nada. El Señor nos asista, mis amados, para realmente hacer algo si realmente estamos conociendo cuál es la verdad. Y yo creo con todo mi corazón que por medio de estas reuniones y estos encuentros y el traslado de su palabra y la asistencia del Señor y de su Espíritu, Él quiere llevar adelante un levantamiento. Hijos, ustedes son un sacerdocio santo. Jóvenes, ustedes son un sacerdocio santo. Pequeños, ustedes son un sacerdocio santo. Y les hablo porque sé que oyen, porque se oye de forma espiritual, porque parece que no prestan atención, pero sí que lo hacen. Y después recuerdan las palabras, porque llegará un tiempo donde ellos llevarán adelante el sacerdocio. Y yo le ruego al Señor que nuestros hijos sean el sacerdocio verdadero de Cristo. Un sacerdocio genuino que está bajo la libertad que Cristo ganó. Un sacerdocio rociado con la sangre del Señor. Reyes realmente. Príncipes y princesas del Señor. Un sacerdocio que llegado el momento sabrá cómo ministrar al Señor. Porque se le ha trasladado una verdad por años y se ha sostenido. A veces con más esfuerzos, a veces con situaciones, pero ahí
poniendo siempre delante al Señor. Amén. O sea que hay buenos sacerdocios, pero también hay malos sacerdocios. Que el Señor siempre nos encuentre parados en el mejor lugar. Amén. El sacerdocio de Elí representa a los padres que no corrigen a sus hijos, ya que no están dispuestos a ejercer las funciones dictadas por el Señor. Termino leyendo nuevamente sobre el testigo fiel, sobre Jesucristo, sobre el primogénito de los muertos y sobre el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino. De nosotros Él ha hecho un reino. Aleluya. De nosotros Él ha hecho un reino. Iglesia, de nosotros ha hecho un reino. No temáis. Así dice escatológicamente el Señor. En el tiempo del fin, no temáis. Manada pequeña, porque al Padre le ha placido. Él tiene placer de daros el reino. Se complace de darnos un reino. Pero en ese reino, nosotros somos los sacerdotes. Aleluya, aleluya, aleluya. Los sacerdotes del tiempo final deben estar bien preparados para cumplir. Acá estamos, Señor. Acá está el sacerdocio bien preparado, porque el sacerdocio se prepara con el Espíritu y con la palabra. Pero principalmente para poder cumplir esa función en la familia. Y luego, las funciones designadas por el Señor en todos los órdenes sacerdotales. Amén. ¿Se anima a ponerse de pie conmigo y vamos a hacer una oración? Y vamos a rogarle al Señor que selle esas funciones espirituales en nuestras vidas. Y que nos unja en esta noche para poder ejercerlas espiritualmente. El Señor está restaurando el sacerdocio en la casa. El Señor está levantando al sacerdocio caído. El Señor está poniendo vestiduras. Quiten, ordenó el Señor, las vestiduras viles y pónganle al sacerdote vestiduras de gala para que ministre delante de la presencia del Señor. Yo creo que el Señor, nuestro sumo sacerdote, de quien somos la simiente, porque Él ha sido el primogénito, y nos has dado autoridad para poder llevar adelante ese sacerdocio. Primeramente en nuestro hogar y luego en las funciones que tú mismo trasladarás a cada uno de nosotros conforme el beneplácito de tu voluntad y tu soberanía. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando, vengo declarando que las familias que oyen el mensaje sacerdotal se levantan para que este tiempo, el tiempo del fin, se traslade de una forma genuina, poderosa, bajo la unción del Espíritu Santo. El orden sacerdotal trasladado por Jesucristo y las funciones sacerdotales trasladadas por el Rey. Entonces nosotros, los que tú has escogido, nos estableceremos como un reino, como sacerdotes, como un pueblo escogido, para anunciar, Señor,
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, creo que así como hiciste con Aarón, así como hiciste con Abraham, así como hiciste con Jacob, así como hiciste con Isaac, así harás con las familias del tiempo final. Porque nosotros sí que estamos dispuestos a llevar adelante el ejercicio sacerdotal impuesto por el Señor. Padre, te damos gracias. Yo bendigo a tu pueblo y te ruego sigas construyendo, sigas edificando esta casa como una casa espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.